Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo éxodo, volviendo a casa con el capítulo 17 de la carta a los Gálatas. Clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Jeremías 3:33. Continuamos con nuestro estudio, nos quedamos en Gálatas. Permíteme tantito, Gálatas 3:8, ¿sí? Y vamos a empezar. Dice así: y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, previendo que el Padre Celestial había de justificar por la fe a los gentiles, por su fidelidad a qué, a la Torah, a los mandamientos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: él, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí nos quedamos, perdón, ahí nos habíamos quedado, y vámonos a ver qué nos dice Génesis de la fe de Abraham. Vamos a meternos a Génesis 18:19. Dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál es el camino del Padre Celestial? Sus mandamientos, ¿sí? Acuérdate de quién es el camino, la verdad y la vida. Yeshua. Él era la interpretación de los mandamientos. Continuamos haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que iba a enseñar a Abraham a sus hijos? Precisamente el camino, ¿sí? El camino del Padre. Iba a enseñarle los mandamientos, ¿sabes? Génesis 26:4, vamos a Génesis 26:4, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, la pregunta del siglo. Aquí está diciendo el Padre Celestial que va a bendecir a Abraham porque guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Pero ¿cuáles leyes? ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué no? Esto se dio hasta la época de Moisés. Pues déjame decirte que no. El Padre Celestial siempre nos ha dado mandamientos. Desde Adán y Eva ha estipulado sus leyes y sus mandamientos. Hasta la época de Moisés fue cuando se pusieron por escrito. Pero desde entonces hasta el día de hoy, la ley de Dios está vigente. Por favor, hemos sido, yo sé que muchos de nosotros, por la ignorancia, por el no conocer, por estar envueltos en estas estructuras religiosas, nos hemos alejado totalmente de lo que Dios estipuló, ¿sí? Sigamos adelante. Ahora, ¿por qué fue que Dios bendijo a Abraham? Volvemos a repetir. ¿Por qué le dijo que iba a bendecir a su descendencia? Pregunta: ¿qué fue lo que hizo Abraham? Oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto quiere decir que si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, sus preceptos, sus estatutos, sus leyes, vamos a ser bendecidos, ¿sí? Si tú eres de los que oyes, porque pues obviamente, sí, qué interesante, sí, hay que guardar Shabbat, hay que guardar las fiestas, hay que hacer los mandamientos, ¿sí? Pero no lo haces, nomás lo escuchas. Entonces quiere decir que entonces no eres simiente de Abraham, porque los hijos de Abraham hacen las obras de Abraham. Abraham dejó su tierra y su parentela para seguir la voz de Dios, ¿sí? Gálatas 3:9, continuamos ahora sí.
De modo que los de la fe, ¿quiénes son los de la fe? Los fieles. Ya habíamos estudiado que fe es emuná y que es fidelidad. De modo que los fieles son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Qué dijimos que eran las obras de la ley? ¿Se acuerdan? La ley oral, las leyes hechas por los hombres que habían puesto por encima de la ley de Dios, la ley de Moisés. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Estos son los tipos de versículos que confunden al cristianismo, porque toman como maldita la ley de Moisés. Entonces, aquí ya nos queda claro lo siguiente. Volvemos a leer Gálatas 3:9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, los fieles a la Torah, a los mandamientos. Porque todas esas personas que dependen de las leyes hechas por los hombres están bajo maldición. Todos aquellos que no siguen la ley de Moisés, que decidieron no seguir el Shabbat, que decidieron no seguir las fiestas de Dios, que festejan y celebran festividades paganas, que Navidad, que los Reyes Magos, que etcétera, ritos y costumbres, el Día de Muertos, Halloween, todos esos están bajo maldición. Está duro esto, pero estás conociendo, estás en el momento de conocer. Si te está llegando el mensaje es porque Dios te está hablando. ¿Sí? Entonces dice aquí que todos esos que no siguen la ley de Moisés están bajo maldición. Todos esos que están siguiendo las leyes de los hombres están bajo maldición. Dice, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. ¿Qué está escrito? La ley de Moisés. En el libro de la ley para hacerlas. O sea, que si tú sigues puras cosas que nada tienen que ver con Dios, otras leyes, otros mandamientos, y peor aún cuando se estipulen esos nuevos mandamientos, ¿no? La ley dominical y todo eso, y tú las sigues y no haces caso a la ley escrita de Moisés, estás en maldición. Esto está muy fuerte. Híjole, no, pero eso es del pasado, o sea, eso no, no, es que a mí me dijo el padre, es que a mí me dijo el pastor, es que a mí me dijo, no, o sea, olvídate de qué te dijeron ellos. ¿Qué es lo que dice Dios? Sí, ahora, ya que te hice la diferencia, ya ves que todo está diferente, bueno, está bien, no conocías, no sabías, o sea, tampoco es para asustarte, pero si estás conociendo, vas a ser juzgado de acuerdo al conocimiento que estás adquiriendo. Y si eres de los que nomás oyes y no hacen, y sigues yendo y sigues moviéndote en ese mundo, pues entonces sí estás en problemas, ¿sí? Bueno, este es uno de los versículos. Vamos a ver algunos otros donde hay donde ha habido mucha confusión, ¿sí? Deuteronomio 28:15. Todo esto es para que despiertes, no es para que te asustes, porque yo sé que habrá algunos que van, no, esto está mal, no es cierto, o sea, luego van a poner una barrera. Y bueno, sí, quiere decir que no estaba predestinada esa persona para escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyes la voz del Padre tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Yo no sé en qué momento, porque no hay ni siquiera una validez en lo que se comenta, de que la ley de Moisés no está vigente. Yo no sé en qué momento, quién y cómo fue que decidieron
que la ley de Moisés ya no estaba vigente. Y claro que esto viene desde la iglesia romana, ¿sí? Y todos los hermanos separados, todas las denominaciones decidieron seguir la, la doctrina de la iglesia romana, ¿sí? Yo no sé en qué momento, en qué parte de la escritura dice el que ya no se guarda el Shabbat, que hay que se celebre el domingo. Yo no sé. Mira, he estado yo con sacerdotes platicando acerca del caso, y ¿sabes qué me han dicho? Algunos de ellos, sí, que es verdad, que es perfectamente cierto, sí, pero que pues ellos no pueden comentar todo este tipo de cosas porque si no lo sacan, ¡pum! Fíjate nada más. O sea, prefieren seguir engañando a la gente, ¿sí? Prefieren hacer eso que salvarse. Vaya. Bueno. Ahora, ¿aquí quién está hablando? Pues está hablando Saulo. Sí. Entonces vamos sabiendo que lo que está diciendo aquí Pablo es que si no sigues la ley de Moisés y sigues las leyes de los hombres, pues estás en un verdadero problema. Sale Gálatas 3:9, vamos a repetirlo otra vez, vamos leyendo. De modo que los de la fe, los fieles a la Torah, son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley oral, están bajo maldición. Pero escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en la ley de Moisés para hacerlas. ¿Sí? Y esto pues obviamente lo saca Pablo de Deuteronomio 27:26. Vámonos allá, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no confirmare. ¿En qué momento todas estas cosas, estas palabras son trascendentes? O sea, no fueron dichas para que después, no, siempre no, ya se va a celebrar el domingo y vamos a celebrar Navidad y vamos a celebrar, o sea, ¿para qué escribieron todo esto entonces? ¿Para qué Dios escribió todo esto? ¿Para que hiciéramos lo que se nos pegara la gana? Pero bueno, todo eso es por falta de conocimiento, obviamente. Dios tiene los tiempos exactos para darnos el conocimiento, el abrir nuestra mente, nuestro corazón, escribir sus mandamientos en nuestro corazón, circuncidar nuestro corazón, ¿sí? Y llegará el momento en que tú decidas circuncidar la carne y entrar en pacto. Y con esto no quiere decir que te vas a hacer ya al ratito con vestido como judío y con tu kippah y haciendo precisamente lo que no se debe hacer, siguiendo la ley oral. No. Sí. Sí. Ahora, ¿por qué son malditos los que dependen de las obras de la ley? Porque son mandamientos, instrucciones agregados a la Torah. Entonces, el que depende de interpretaciones humanas, a los que le agreguen a la Torah, están malditos. Porque la Torah dice: maldito el que le agregue o le quite, maldito el que no confirmare lo que está escrito. ¿Se dan cuenta lo grave que es alterar la escritura? Y lo paradójico es que es justo lo opuesto a lo que ha hecho la teología cristiana. Ahora, el Padre Celestial tiene todo bajo control. ¿Sí? Primero tenía que haber una apostasía. Él tiene control de todo. Y por algo ha sucedido todo esto también. Estos estudios es como un pescador. Estoy buscando pescar personas. Y tú recibes ese llamado. Y bendito Dios Todopoderoso, hay fiesta en el cielo. Pero todo esto tenía que acontecer. Tenía que haber primero una apostasía. Un apartarse antes de que venga la redención final. ¿Sí? Ahora, vamos a leer este versículo que nos va a ayudar todavía a entender más las diferencias.
volvemos a leer Deuteronomio 27:26, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, la de Moisés, para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, amén, que significa seremos fieles a la ley escrita, a la ley de Moisés, y la vamos a hacer. Amén. Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿De cuál ley está hablando? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿De qué ley? La ley oral. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Porque el justo por la fe, el que es fiel a los mandamientos de Moisés, vivirá. Y no va a ser justificado el que siga mandamientos de hombres, a la ley oral, a la ley puesta por los hombres. ¿Sí? Habacuc dijo, el justo por la fe vivirá. Ya sabemos que fe es igual a emuná, que es igual a fidelidad. ¿Fidelidad a qué? Fidelidad a la ley de Dios, a la Moisés, la ley escrita. ¿Sí? Habacuc solo citó lo que dijo Moisés. Haz estas cosas y vivirás. ¿Por qué repitió Habacuc esto de Moisés? Porque dijo, él decía, vienen los babilonios, nos vienen a conquistar. O sea, ¿cómo es posible? ¿Y qué le dice el Señor? Tengo un plan. El arrogante, tarde o temprano, va a caer. Pero el justo por la fe vivirá, aquel que ha sido obediente a los mandamientos, va a vivir. Tú confía, tú mantente fiel a mi palabra y vivirás. ¿Sí? Y vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Nos terminamos el video de hoy, número 17 es el video, capítulo 17. Y vamos a continuar la próxima semana con el video 18. Aquí los dejo. Creo que sí estás conociendo estas diferencias y las repercusiones que hay. Volvemos a decirte que no es con motivo de asustarte, pero bueno, Dios tiene un plan. Tenía que pasar todo lo que ha pasado, toda la confusión, toda la ignorancia, ¿sí? Para que después viniera la redención final, ¿sí? Y que obviamente para que fueras alcanzado. Muchos de ustedes van a ser alcanzados, otros no van a ser alcanzados, otros no van a poder ser alcanzados, ¿sí? Y pido al Padre Celestial que tú que estás escuchando esto seas parte del pueblo de Dios, que seas alcanzado y que no nomás estés escuchando, sino que empieces a poner por obra. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.